En nuestro Centro Internacional de Noticias nos acompaña Ismael José González, teólogo, experto en temas de la Iglesia Católica y docente además de la Universidad Agustiniana. Le doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Carlos, muy buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes que a esta hora nos sintonizan. Otra misa, otra Eucaristía del Papa Francisco, esta vez en Ecatepec. El Papa ha hablado nuevamente de inclusión, de que todos somos necesarios y que todos somos parte de la sociedad. Incluso él ha hecho nuevamente referencia al tema de la vida mundana, de la necesidad de tomar otro camino y de desviarse o alejarse, en este caso, de la vida fácil, de lo que representa en este caso, hablando de México, que es donde está el Papa Francisco en este momento, la vida que denota ser, por ejemplo, integrante, afecto, miembro de una banda criminal, que es lo que prevalece en este caso en México. Si bien es cierto y analizamos todo el pensamiento teológico y eclesiológico, sobre todo del Papa Francisco, recordemos la Evangelii Gaudium, la Laudato Si, y ahorita la bula que acaba de sacar para el Año de la Misericordia. Él ha dicho muy claramente cuando llegó al Palacio Nacional que viene como misionero de misericordia. El mensaje del Santo Padre siempre va apuntando a la reconciliación de los pueblos, a la inclusión, a ir a las periferias precisamente a buscar a los más alejados, a los que por cuestiones políticas, culturales y ciertamente económicas han sido relegados al margen de la historia. Entonces es muy interesante no solamente el tema de las homilías, sino el momento, el contexto litúrgico en el que el Santo Padre ha decidido ir a México y visitar estos estados, porque es la Cuaresma. Comienzan 40 días para nosotros los cristianos, donde comenzamos a prepararnos para el acontecimiento magno que es la Pascua. Entonces me parece importante que una vez más el Santo Padre haga énfasis en la inclusión y en la reconciliación de los pueblos. Pero, ¿por qué el Papa Francisco está en Ecatepec hoy, un violento municipio en el estado de México, muy cerca de la capital mexicana, donde hay más de 100,000 personas que viven en pobreza extrema? Este es Ecatepec. A simple vista parece un municipio más del Estado de México, si no fuera porque es catalogado como un modelo delictivo del país. De acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ecatepec, con una población de 1.6 millones de habitantes, registró en 2014 una tasa de homicidios de 35.9 por cada 100,000 habitantes, el triple de homicidios que la media nacional, que es de 13.07. Y esta realidad no se escapa de ser visible por todos, tanto que la visita papal a México tiene agendada la presencia del Papa Francisco en este municipio, y su objetivo para la mayoría de los pobladores parece ser claro. Ahorita estamos viviendo mucha violencia dentro de Ecatepec. Se ha soltado mucho y pienso que trae la paz y trae la presencia de Dios para podernos ayudar y para poder mejorar las situaciones. Además, pues es una bendición. O sea, yo creo firmemente que va a haber mucha gente que se va a modificar su forma de ser. Para Eduardo Rojano, quien ha vivido en Ecatepec toda su vida, la figura del Papa puede sin duda alguna mover para bien la realidad de este lugar. Sin embargo, también sabe que los problemas sociales que se viven a diario en este municipio tienen una raíz mucho más profunda. Qué bueno que nos visita el Papa para a las gentes que somos creyentes levantarnos un poco el ánimo y ver que la cosa cambie. El mensaje es ese, de que cambie la cosa, que cambie, pero no toda la gente lo asimila, ¿verdad? A otros les da lo mismo. Eso viene desde la familia, desde una cultura, desde los padres hacia los hijos. Y pese a la fe de algunos pobladores de Ecatepec, otros tantos piensan que la visita del Papa no cambiará nada, pues las cifras colocan no solo a Ecatepec, sino al Estado de México como uno de los estados con altos índices de violencia, secuestros y asaltos. Y esta condición para algunos pone en riesgo hasta la seguridad del mismo Papa. Es un lugar donde él no debería de haber venido, ¿sí? Que es un lugar con alto índice de violencia, asaltos, ¿sí? Y no creo que el Papa venga a hacer el milagro de cambiar. Ojalá y todo salga bien, todo lo que planearon, no haya peligros, ¿sí? No haya violencia. Mientras tanto, la visita del líder de la Iglesia Católica a este lugar ha hecho que las autoridades refuercen la seguridad. Esta tarde y durante todo el programa, por supuesto, nos acompaña
Ismael José González, teólogo, experto en temas de la Iglesia Católica, y le hago la misma pregunta que tratamos de hacer también en este informe. ¿Por qué escoger Ecatepec? Carlos, de acuerdo a la nota, se ve claramente cómo está la sociedad, cómo está la comunidad polarizada. Por un lado, los creyentes están esperando que el Santo Padre les aumente la fe con esta visita. Por otro lado, también podemos ver cómo la gente ha perdido la esperanza, cómo la gente no cree hoy que las cosas pueden ser diferentes. Precisamente, creería yo que el Santo Padre ha incluido dentro de su agenda este municipio azotado por la violencia. En 2014, ya lo anotaban ustedes, registró los índices más altos de homicidios, feminicidios, crimen organizado, drogadicción, el tema de las pandillas. Y el Santo Padre creo que ha escogido a este municipio precisamente para llevar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra, un mensaje de misericordia, de reconciliación, de comunión y sobre todo de paz. Por eso creo que el Santo Padre ha escogido este municipio. Ahora, si nosotros miramos en contexto el tema de la agenda del Santo Padre, ¿por qué ha escogido Ciudad de Juárez al norte? ¿Qué significa que el Papa Francisco quiera ir al norte? ¿Qué pasa con el tema de las fronteras? ¿Qué pasa que el Santo Padre haya querido también ir al sur, a San Cristóbal? Es decir, él no escoge los lugares a donde quiere ir al azar. Hay una misión, hay un propósito, hay una intención detrás de esa elección, y es llevar el Evangelio, llevar la buena nueva, porque todos somos hijos de Dios. Ismael, precisamente sobre el tema de migración, el Papa Francisco terminaba la misa en Ecatepec y decía como un mensaje final, el Ángelus, decía un invitado que tuvimos más temprano, tomando en cuenta que es domingo, el único que va a pronunciar, por supuesto, en esta visita a México, decía: los invito a hacer de México una tierra privilegiada de donde nadie tenga que emigrar y sobre todo en la que los niños no tengan que finalmente caer en manos de traficantes humanos. Algo que me impactó, que el Papa Francisco pues lo dijera con contundencia y en la parte final de la misa donde todo el mundo está pendiente de esa bendición del Santo Padre. Sí, ciertamente él anotaba que un pueblo se rejuvenece a partir de los jóvenes. Siempre ha hecho un llamado a los jóvenes. Cuando estuvo en Bolivia, cuando estuvo en Ecuador, cuando estuvo en Paraguay, el discurso del Santo Padre también va para los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes tienen que ir detrás del sueño americano? No estoy diciendo que eso esté mal, pero es porque no están encontrando oportunidades en su tierra. Ahora, México, el pueblo mexicano es riquísimo en cultura, ha tocado también el tema de los indígenas, toda la cultura indígena que tiene México. Tiene problemas como muchos de los países, incluso Colombia, temas de violencia, de narcotráfico, de corrupción. Y el llamado que el Santo Padre hace es eso, es decir, ¿por qué tienen que emigrar? ¿Por qué tienen que emigrar los jóvenes? ¿Por qué el tema político no se piensa desde la lógica de la inclusión? Entonces, ahí va a ser un llamado interesante. La visita del Santo Padre no se acaba todavía, hay muchas cosas que decir. Cuando vaya a Ciudad de Juárez, seguramente algo tendrá que decir sobre el tema de la frontera. ¿Por qué dividir? ¿Qué es lo que pasa con las políticas internacionales migratorias? Y el Evangelio es muy claro, es decir, Dios, el Dios de amor, de consuelo, es un Dios que acoge. Y este Santo Padre, este Papa Francisco, ciertamente eso es lo que está llevando por el mundo y a donde va, un mensaje de reconciliación, de comunión. Ismael, pero también un campanazo con esa reflexión al gobierno. Llama a los mexicanos a tener fe, a inclinarse ante Dios, pero también al gobierno a garantizar la atención que necesitan los mexicanos para que no piensen en una vida mejor en otro país. Sí, Carlos, ciertamente. Fíjate que en los discursos que se suscitaron en el Palacio Nacional, muchos movimientos dentro de la sociedad mexicana no estaban quizás de acuerdo con el pronunciamiento del presidente Peña Nieto, porque no hizo hincapié en la realidad social que está viviendo el país. Ahora, el Papa Francisco frente a eso le sale al paso diciendo: mi visita aquí obedece
a una visita como misionero, misionero de misericordia, que voy en peregrinación hacia la Morenita, a ponerme a sus pies. Entonces, aquí no se pueden desconocer los temas políticos, los temas sociales que están afectando a nuestros hermanos mexicanos. Están esperando, por ejemplo, una respuesta de aquellos 43 estudiantes que en 2014 desaparecieron. Están esperando una respuesta contundente frente al tema de la corrupción. Ciertamente, y no se puede dejar de un lado, también hay movimientos dentro de la sociedad mexicana que están esperando una respuesta frente al tema de los pecados y los escándalos de la Iglesia en materia de pederastia. Entonces, fíjate que el discurso que luego de Palacio Nacional da el Santo Padre a los obispos, por eso decía, no tengan miedo a la transparencia, no tengan miedo. La Iglesia no necesita vivir en oscuridad. Entonces, aquí hay unos temas interesantes de reflexión, sobre todo para los católicos, para los cristianos, hacer una reflexión sobre nuestro compromiso moral. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando el Santo Padre visita uno de estos países, claro, pues ahí decían que pavimentaron las calles, ya comenzaron a hacer milagros, todo cambia. ¿Qué pasa cuando el Santo Padre parte? Cuando todo queda igual, ¿qué pasa con la gente? ¿No? Entonces, aquí es un llamado también a los sistemas políticos a pensar, a tener conciencia de cómo estamos manejando la casa. Ismael, fíjate que precisamente el Papa Francisco habló sobre las tentaciones a las que están expuestos los católicos a diario. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en esta homilía de hoy en Ecatepec. Vale. Las 3 tentaciones que sufrió Cristo. 3 tentaciones del cristiano que intentan arruinar la verdad a la que hemos sido llamados. 3 tentaciones que buscan degradar y degradarnos. Primera, la riqueza, adueñándonos de bienes que han sido dados para todos y utilizándolos tan solos para mí o para los míos. Es tener el pan a base del sudor del otro o hasta de su propia vida. Esa riqueza que es el pan con sabor a dolor, amargura, a sufrimiento. En una familia o en una sociedad corrupta, ese es el pan que se le da de comer a los propios hijos. Segunda tentación, la vanidad. Esa búsqueda de prestigio en base a la descalificación continua y constante de los que no son como uno. La búsqueda exacerbada de esos 5 minutos de fama que no perdona la fama de los demás. A la tercera tentación, la peor, la del orgullo, o sea, ponerse en un plano de superioridad del tipo que fuese, sintiendo que no se comparte la común vida de los mortales y que reza todos los días, gracias te doy, Señor, porque no me has hecho como ellos. 3 tentaciones de Cristo. 3 tentaciones a las que el cristiano se enfrenta diariamente. 3 tentaciones que buscan degradar, destruir y sacar la alegría y la frescura del Evangelio, que nos encierran en un círculo de destrucción y de pecado. En Ciudad de México nos acompaña, o desde Ciudad de México nos acompaña el sacerdote Hernán Quesada, director en Vocaciones Jesuitas de México. Una buena tarde, bienvenido. Lo sumamos, Ismael, a esta cobertura especial de NTN 24 de la visita del Papa Francisco a México. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos desde México. Siempre bienvenido. Tentaciones, vanidad, tentación, orgullo. El Papa Francisco sigue apostando al cambio de la visión que tiene no solo los mexicanos, sino el mundo entero de la vida,
sigue llamando a la reflexión del ciudadano. Ha pedido el Papa Francisco en los últimos meses y lo ha recalcado también en México por no olvidar a los ancianos, por no olvidar a quienes están en prisión. El Papa Francisco sigue apostando a ser bueno. ¿Contento con lo que ha visto hasta ahora del Papa Francisco, sus reflexiones? Claro, yo creo que el Papa Francisco nos va planteando estas cosas que parecieran novedad, pero no lo son cosas muy propias y fundamentales del cristianismo, el estar atentos a los demás. Hemos escuchado hoy en su homilía en Ecatepec, pues hablar de estas tentaciones, ¿no? que nos jala lo que es lo contrario al plan de Dios, que va provocando la injusticia y que tiene que ver con la búsqueda de la riqueza, una riqueza que se amasa con el sufrimiento y la explotación de los demás, esta búsqueda de fama y la soberbia, ¿no? Ese orgullo de creer que ya no podemos aprender nada o que no podemos cambiar nada en nosotros, sino que estamos perfectos. Y el Papa Ismael lo cree que con este discurso, cree en su palabra, en este llamado que hace a la reflexión, que para muchos pudiera parecer algo pues más de la cotidianidad, del diario quizás, pero el Papa Francisco está convencido que esa es su labor y allí está centrado. Claro, así es. El Papa Francisco está convencido del discurso que está transmitiendo, porque en esta época contemporánea él se convierte en un profeta que anuncia y denuncia. El Papa está denunciando ciertamente los sistemas económicos que degradan, oprimen y excluyen a gran parte de la población, no solamente mexicana, porque eso hay que tenerlo muy claro. El Santo Padre ahorita está en México y está recorriendo muchos estados, pero eso no significa que el mensaje sea únicamente para México. Es decir, ese mensaje es para México, pero es en cierta manera para Latinoamérica y para todas aquellas estructuras de poder que silencian y oprimen a los más necesitados, que a la final degradan la dignidad del ser humano. Sacerdote Quesada, precisamente decía el Papa Francisco, debemos librar nuestros corazones de todo lo que degrada. Y hace referencia precisamente a esa vida de lujos, a esa vida que a cualquiera, por supuesto, lo deslumbra. Tener riqueza, tener vanidad, tener vehículos, tal vez una vida llena de riquezas. Eso el Papa Francisco está llamando al mundo a dejarlo a un lado. ¿Cree que ese discurso del Papa Francisco hará un impacto en la población de hoy, en la sociedad del mundo de hoy, tomando en cuenta avances tecnológicos? Ayer decía el Papa Francisco, la tecnología hace que se acerque lo que está lejos, pero aleja lo que debería estar cerca, y es la fe en Dios, en Jesús, por supuesto. Así es. Pues espero que sí. Yo creo que en Laudato sí él está hablando claramente que la raíz del problema está en el corazón de la persona, ¿no? Vivir con esta autorreferencialidad y creer que el mundo gira sobre nosotros mismos y somos sujetos aislados y no en relación, pues nos hace generar todas estas cosas que Dios no quiere, y que eso es a lo que él está señalando cuando habla del diablo, ¿no? Decía, con el diablo no hay que negociar nada, y el diablo es el demonio, es el enemigo del proyecto del plan de Dios, es lo que se opone al proyecto de Dios, que quiere un mundo donde todos estemos bien, donde todos estemos muy felices y donde se respire justicia y paz. Ismael, decía el Papa precisamente cuando se refería al demonio, no debemos conversar con él o discutir con él porque siempre nos va a ganar. ¿Qué quiso decir con esto de siempre nos va a ganar? Bueno, las estrategias estas que tiene el plan, que no es el plan de Dios, pues son muy atractivas. Todos nos vamos viendo tentados por la riqueza o por la fama o por la soberbia, ¿no? Y el mundo nos va enseñando que es más importante el que tú estés bien, el que a ti nada te falte. Y entonces si los demás están como están, pues te tiene que dar un poco igual mientras no afecte tu supuesta paz, pero esa no es la paz de Cristo, sino la paz de los sepulcros, ¿no? Y creo que eso es a lo que se está refiriendo el Papa, ¿no? Que seamos contundentes en poner una línea a estas tentaciones en las que nos vamos a ver envueltos, y para las que la sociedad tiene bastantes estrategias para envolvernos, ¿no? Ismael, tú querías agregar algo más, por favor. Ciertamente.
El pueblo mexicano ha sido un pueblo que ha recibido el mensaje de Dios, esa buena nueva. El 80% de la población se reconocen católicos. Es decir, aquí no se puede desconocer que hay un pueblo que le pasa lo que pasa en la parábola del sembrador. Se ha tirado la buena nueva, esa semilla ha caído, pero ¿dónde ha caído? Y si nos fijamos en el contexto geográfico, cultural, político, donde está en este momento el Santo Padre, Ecatepec, donde ya dijimos que ha sido una región muy azotada por el tema de la violencia. Claro, es muy fácil que esa palabra, que ese mensaje, que esa buena nueva se haga a un lado por necesidades económicas, por el hambre, por la necesidad de un trabajo, por la necesidad de la educación, por la necesidad de cristalizar, de capitalizar, por así decirlo, los sueños. Entonces, también dice la Sagrada Escritura que el demonio está como león rugiente. Entonces, hay un llamado de esperanza y hay un llamado de fe para los católicos que se mantienen en la palabra y firmes al pie del cañón, como se podría decir. Pero hay otro mensaje también de esperanza para aquellos que este tema de la buena nueva no va con ellos, que la esperanza la han perdido. Entonces, con el demonio y en este tiempo de Cuaresma, donde, claro, el lujo, aquello del goodwill, el ser, quiero estudiar para ser. Esa ha sido una de las filosofías que nos han inculcado culturalmente, pero es que ya tú eres, a ti no te va a hacer una carrera. Eso tendría para agregar. Padre Quesada, el Papa Francisco decía hoy, sabemos lo que significa ser seducidos por la fama y el dinero. Una reflexión antes de despedirlo, sé que tiene compromisos. Sí, mira, pues a propósito de lo que decía, ¿no? De dónde cae la semilla. Ciertamente hay mucha gente que se siente sola, con pocas oportunidades y quiere buenas noticias, y la palabra de Dios es una buena noticia que les moviliza. Pero también hay cristianos católicos que están tomando las decisiones en este país y en los otros países de América Latina o el mundo, y también tienen que tener un corazón receptivo para esta palabra, para buscar cambiar las estructuras que van generando explotación y muerte, ¿no? La tentación esta de vernos seducidos por la fama, por el poder, pues a todos nos queda muy cercana. Ojalá y estas palabras del Papa que nos alertan y que nos están recordando no una novedad, sino lo que Cristo ha dicho, lo que es fundamental en el Evangelio, esto que Ignacio de Loyola llamaba las dos banderas, en que nos vamos a ver siempre en esta tensión entre la bandera de Cristo y entre la bandera del enemigo, ¿no? ¿En qué bandera queremos militar? Y ahí nos jalonean estas cuestiones, que es la riqueza, el vano honor y la soberbia, o con Cristo una vida más austera, más libre y con humildad. Creo que ese es el llamado que nos está haciendo a discernir cuál es la riqueza que yo codicio, cuál es la fama que me suele gustar a mí agarrar, porque también nos vamos a pensar en cosas muy lejanas, sino cada uno de nosotros pues, vivimos estas tentaciones a nuestra manera, y es un muy buen momento de preguntarnos cada uno cuál es la tentación que a mí me pega mal, ¿no? Por la que se me puede colar este antiproyecto del reino de Dios. Es el sacerdote Hernán Quesada, director en Vocaciones Jesuitas de México, a quien agradezco amablemente que haya atendido nuestra invitación el día de hoy. Muchísimas gracias y me da un gusto estar contigo. Saludos desde México. Una buena tarde.